Esa mañana de viernes, el cielo de Medellín estaba despejado, pero dentro del amplio apartamento de Ricardo Fernández, la atmósfera era densa y silenciosa. Estaba sentado en la mesa de mármol de la cocina, con la misma camisa social de la noche anterior, mirando una taza de café ya fría. Sofía, de 4 años, arrastraba un cochecito rosa por el pasillo, en silencio. La niña no le hablaba desde hacía 2 días. No por enojo, sino por ausencia. Era un silencio que dolía más que cualquier grito. Carmen, la madre de la niña y esposa de Ricardo, había muerto hacía casi 6 meses. Desde entonces, el apartamento, antes lleno de risas y música, se había convertido en un espacio funcional y frío, como los hoteles que él dirigía. Ricardo intentaba mantener la rutina de Sofía con disciplina, horarios, comidas, niñeras, pero nada llenaba el vacío que dejó Carmen. Lucía Mendoza entró en sus vidas por casualidad, o casi. Trabajaba en la cafetería al lado del hotel cuando vio a Sofía derramar un helado en el suelo y llorar, mientras una de las niñeras hablaba por teléfono, distraída. Se arrodilló, limpió el rostro de la niña con una servilleta e hizo una mueca graciosa que provocó una risa breve, tímida. Ricardo observaba desde lejos, detrás del vidrio de la cafetería, y por un instante tuvo la impresión de ver a su hija viva otra vez, por dentro. No lo pensó mucho. Esa misma tarde fue a hablar con Lucía y le preguntó si estaría dispuesta a cuidar de Sofía por unas semanas. Ella dudó, pero cuando él mencionó salario doble y beneficios médicos, sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Dijo que necesitaba el seguro para el tratamiento de su madre, pero que solo aceptaría si la niña quería. Sofía respondió con un abrazo. En los primeros días, Lucía no intentó imponer reglas ni crear rutinas forzadas. Simplemente estuvo presente. Se sentaba en el suelo con Sofía, dibujaba junto a ella, cantaba suavemente canciones inventadas en el momento. Observaba con cuidado, sin invadir. Poco a poco, la niña comenzó a hablar más, a dormir mejor, a comer sin que la forzaran. Ricardo notaba la diferencia, pero mantenía cierta distancia. Aún no sabía cómo lidiar con eso. El trabajo en el hotel seguía siendo intenso, y él llegaba tarde casi todos los días. Cuando pasaba por la sala y las veía juntas, sonriendo, sentía una especie de alivio extraño, mezclado con culpa, como si lo estuvieran reemplazando. Pero Lucía nunca lo excluía. Cuando él aparecía, ella se levantaba, le daba espacio, lo invitaba con la mirada. Él simplemente no sabía qué hacer con esa invitación. En la tercera semana, hubo una noche en que Ricardo llegó más temprano, sin avisar. Encontró a Lucía y Sofía en el balcón, con linternas de papel improvisadas y mantas en el suelo, fingiendo que estaban acampando. Las dos reían alto, inventando nombres para estrellas imaginarias. Lucía lo vio y sonrió, pero no dijo nada. Sofía corrió hacia él y le pidió que se sentara con ellas. Ricardo dudó un segundo. Luego se quitó el saco y se sentó, algo torpe, entre los cojines. Por primera vez en meses, rió de verdad cuando su hija intentó convencerlo de que una nube era un dragón dormido. Esa noche, después de que Sofía se durmió en el sofá, los dos permanecieron en silencio un rato, mirando la ciudad encendida allá abajo. No hablaron de Carmen, ni del pasado. Solo existía ese momento extraño y liviano, que ninguno de los dos supo explicar bien. Con el paso de los días, la presencia de Lucía empezó a cambiar no solo el humor de Sofía, sino también el ritmo del hogar. Ricardo comenzó a desayunar con su hija, algo que no hacía desde el entierro de Carmen. Escuchaba las historias inventadas por Sofía con más atención. A veces sonreía, otras simplemente observaba en silencio. Lucía sabía cuándo dar un paso atrás y cuándo insistir. Era sensible a los silencios de él. No exigía cercanía, solo creaba el espacio para que sucediera. A veces dejaba notas simples pegadas en la nevera con dibujos de Sofía. Otras veces preparaba pequeños almuerzos distintos, diciendo que fue idea de la niña. Ricardo notaba el cuidado en los detalles, la delicadeza de quien hacía aquello con verdadero afecto, no por obligación. Y eso, sin que él lo dijera en voz alta, empezó a tocarlo de un modo que creía que ya no era posible. Fue Emilio Dávila quien lo comentó primero. Estaban en la oficina del hotel, revisando informes del área financiera, cuando Emilio soltó, en un tono demasiado liviano para ser inocente: la nueva niñera parece estar encantando más de la cuenta, ¿no? Ricardo lo miró por encima de los lentes, sin responder. Conocía a Emilio desde hacía casi 20 años. Era su mano derecha en el hotel y también padrino de bodas. Pero había algo en la forma en que lo dijo que lo incomodó.
Ricardo respondió que Sofía estaba mejor, y que eso era lo único que importaba. Emilio asintió con la cabeza. De acuerdo. Pero el tono escéptico quedó flotando en el aire. En los días siguientes, comenzó a observar a Lucía con más atención. Hizo preguntas sutiles a los empleados, revisó su historial en el sistema de RRHH del hotel, como si solo quisiera asegurarse de que todo estuviera en orden. Pero su preocupación no era con los protocolos. Era con el espacio que Lucía empezaba a ocupar en la vida de Ricardo y, sobre todo, en la de Sofía. Lucía notó el cambio en el ambiente, aunque no supiera exactamente de dónde venía. Los empleados del hotel que antes la saludaban con simpatía, ahora parecían más reservados. Algunos la miraban con curiosidad disimulada, otros evitaban el contacto. No comentó nada con Ricardo, pero dentro de ella crecía una sensación incómoda de no ser bienvenida por todos. Aún así, continuaba su trabajo con dedicación. Cuidaba de Sofía como si fuera parte de la familia, pero siempre respetaba los límites. Cuando Ricardo llegaba tarde, ella esperaba en silencio. Cuando él se acercaba, no forzaba la intimidad, pero los gestos involuntarios delataban algo, más allá de la función. La forma en que acomodaba la manta de Sofía en el sofá, cómo esperaba hasta verla dormida antes de irse, o cómo sonreía discretamente cuando escuchaba las risas de padre e hija desde el cuarto. En una tarde nublada, Lucía recibió una llamada del hospital. La salud de su madre había empeorado. La cirugía que venían postergando ahora era urgente. Colgó el teléfono con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. Ricardo lo notó de inmediato. Estaban en el vestíbulo del hotel, esperando al conductor con Sofía cuando recibió la noticia. Él le preguntó si todo estaba bien, y ella intentó disimular, diciendo que era algo de rutina. Pero él insistió, y Lucía, vencida por el cansancio, se lo contó. Ricardo no lo dudó. Le ofreció ayuda económica. Dijo que podían adelantarle varios meses de sueldo, cubrir parte de los costos. Ella agradeció, pero se negó. No quiero mezclar las cosas, señor Fernández. Ya me ha ayudado demasiado. Ricardo no insistió, pero se quedó pensando en eso el resto del día. Sabía que ella se negaba por orgullo, el mismo tipo de orgullo que él mismo cargaba desde la muerte de Carmen. Fue Emilio quien apareció con una propuesta días después. Llamó discretamente a Lucía a una sala de reuniones vacía del hotel, diciendo que quería hablar. Ella se tensó, pero aceptó. Emilio fue directo. Sabía de la situación de su madre, de la cirugía, y también sabía que Ricardo estaba emocionalmente demasiado involucrado. Le ofreció un préstamo, generoso, en efectivo, sin intereses, con la condición de que se alejara de la familia después de la gala anual del hotel, un evento que Lucía incluso ayudaría a organizar. Dijo que era por el bien de todos, que estaba protegiendo a Ricardo y Sofía de un escándalo inevitable. Lucía se quedó paralizada. Sintió rabia, vergüenza, miedo y, sobre todo, impotencia. Pensó en decir que no al instante, pero al recordar la expresión de su madre sentada en la cama del hospital, apretando su mano y diciendo que todo estaría bien, tragó el dolor y dijo que aceptaba. Durante los días siguientes, Lucía fingió normalidad con una precisión casi cruel. Siguió cuidando de Sofía, sonriendo con ella, ayudando a Ricardo con las pequeñas tareas del hogar, participando en la planificación de la gala. No le comentó nada a nadie. A veces lloraba en el baño del hotel, en silencio, sin dejar rastro. Sabía que el final estaba cerca, pero no quería que Sofía lo notara. Era el sacrificio más difícil que había hecho, y lo más doloroso era saber que nadie lo entendería. La víspera del evento, escribió una pequeña carta para la niña, pero nunca llegó a entregarla. La guardó en su bolso, doblada con cuidado, como si eso pudiera protegerla de la despedida. En el fondo, todavía quedaba una parte de ella que deseaba que algo cambiara, que alguien se diera cuenta, que no fuera necesario irse. La noche de la gala llegó con un brillo ensayado. El salón del hotel estaba impecable, decorado con tonos dorados y blancos, lleno de empresarios, políticos, periodistas e invitados ilustres. Ricardo se movía entre ellos con naturalidad, aunque su mirada de vez en cuando buscaba a Lucía, que estaba ayudando discretamente a coordinar los bastidores. Sofía se quedó con una empleada de confianza, ya que su presencia entre los adultos sería breve. Lucía, a pesar del vestido sencillo y la postura reservada, parecía irradiar una calma extraña. No era felicidad, era una serenidad forzada de quien ya ha aceptado el final. Cuando Ricardo se acercó a saludarla, ella sonrió con dulzura. Él comentó que Sofía había preguntado por ella varias veces durante la tarde. Lucía solo asintió, sin decir nada.
Quería evitar que su voz delatara lo que su rostro ya no podía esconder. Al final de la noche, cuando los últimos invitados ya se habían ido, Lucía se despidió de algunos colegas y caminó hacia la salida lateral del hotel. Llevaba consigo solo un pequeño bolso y un abrigo doblado en el brazo. Evitó pasar por el vestíbulo principal. Ya había dejado en recepción una carta dirigida a Ricardo, con instrucciones sobre cómo hablar con Sofía. No había explicaciones, solo gratitud y cuidado. Cuando el conductor del hotel se detuvo en la esquina, ella subió sin mirar atrás. En el apartamento, más tarde esa noche, Ricardo todavía creía que todo seguía como antes. Estaba demasiado cansado para percibir el vacío. Fue solo a la mañana siguiente, cuando Sofía despertó llamando a Lucía y la búsqueda de... La joven reveló solo ausencias, que se abrió la primera grieta. La niña lloró durante horas. Ricardo, confundido y frustrado, encontró la carta horas después. Al terminar de leerla, su expresión se endureció. Ricardo no creyó lo que leyó de inmediato. Releyó la carta 3 veces, cada vez con menos racionalidad y más rabia. No contenía explicaciones completas, solo frases como «tuve que irme», «gracias por todo» y «cuida bien de Sofía». Se sintió traicionado, engañado, expuesto. La rabia venía, mezclada con tristeza, lo que lo hacía todo más confuso. Intentó llamar al número de Lucía, pero estaba apagado. Mandó mensajes breves, secos, que no obtuvieron respuesta. En los días siguientes, canceló el seguro médico que le había ofrecido y dio órdenes estrictas de que no se le permitiera la entrada al hotel. Para todos los efectos, Lucía había dejado de existir. Emilio, al ver su reacción, fingió sorpresa. Dijo que tal vez era lo mejor, que ahora todo volvería a su lugar. Pero nada volvió. Sofía se negaba a comer con las nuevas niñeras. Hacía berrinches ante cualquier cambio en la rutina y lloraba en voz baja todas las noches antes de dormir. Durante 3 meses, Ricardo se sumergió en el trabajo con una obsesión silenciosa. Reformó 2 pisos del hotel, inició proyectos paralelos, viajó a Bogotá y Cartagena intentando cerrar alianzas. Hacía de todo para no pasar mucho tiempo en casa. Cuando estaba, evitaba hablar de Lucía. Cada vez que Sofía preguntaba, él cambiaba de tema o decía que ella tuvo que irse. Pero la niña no la olvidaba. Guardaba una pulsera de cuentas de colores que Lucía había hecho con ella, escondida en una gaveta. A veces dormía abrazada a ella. Ricardo lo sabía, pero fingía no verlo. Una parte de él quería mantener la rigidez, creer que había sido manipulado, que Lucía había jugado con sus emociones. Otra parte, que intentaba callar, recordaba sus gestos, la manera en que cuidaba, su dulzura sincera. Y esa parte dolía, porque mostraba que tal vez se había equivocado otra vez. La verdad comenzó a revelarse por casualidad, en una calurosa tarde de febrero. Ricardo había ido a una cafetería cerca del hospital para una reunión informal con un inversor, cuando escuchó a 2 empleadas hablar sobre una joven voluntaria que coordinaba un proyecto con niños necesitados. Mencionaron su nombre, Lucía Mendoza. Él se paralizó por un instante, disimulando el impacto. Las mujeres hablaban con admiración. Decían que ella usaba sus propios recursos para mantener las actividades y que era muy querida por todos. Una de ellas comentó, con pesar, que Lucía había tenido dificultades para pagar la cirugía de su madre, pero nunca se quejaba. Decía que Dios ya le había dado suficiente al ver a su madre viva. Ricardo se quedó allí sin reaccionar, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Por primera vez, consideró que quizás no sabía toda la historia, y eso lo atormentó el resto del día. Esa noche, Ricardo entró al cuarto de Sofía sin avisar. La niña estaba acostada con la pulsera de cuentas en la mano. Él se sentó a su lado, en silencio, y le preguntó si aún extrañaba a Lucía. La respuesta fue un sí tímido, seguido de una petición inesperada. ¿Podemos buscarla? Fue como si algo se quebrara dentro de él. Por primera vez en meses, sintió que tenía que dejar el orgullo a un lado. Al día siguiente, usó contactos en Bogotá para localizar el proyecto social. No se lo dijo a Emilio, ni pidió opiniones. Era algo que necesitaba hacer por sí mismo y por Sofía. Cuando recibió la confirmación de que Lucía trabajaba en un centro comunitario en el barrio de Suba, organizando actividades para niños en riesgo, decidió viajar ese mismo día. No sabía qué diría, ni si ella lo recibiría, pero sabía que no podía seguir fingiendo que no importaba. Lucía estaba en el patio del centro comunitario, ayudando a un grupo de niños a pintar murales en un muro lateral, cuando vio a Ricardo acercarse. Por un momento,
Pensó que lo estaba imaginando. Él estaba diferente, más delgado, semblante cansado, pero con los ojos firmes. Ella dejó el pincel con cuidado y fue a su encuentro, sin decir nada. El reencuentro fue silencioso por unos segundos largos de más. Solo después de respirar hondo, Ricardo habló. Dijo que sabía sobre la cirugía, sobre el acuerdo, y que ahora entendía por qué se había ido. Lucía intentó mantener la compostura, pero al mencionar a su madre, se quebró por dentro. Asintió con la cabeza y murmuró: «Ella está bien ahora». Fue suficiente. Ninguno de los dos necesitaba defenderse. Estaban allí, emocionalmente al mismo nivel por primera vez. La conversación ocurrió en un banco de concreto al lado del patio, bajo un árbol que daba poca sombra, pero ofrecía algo de privacidad. Ricardo pidió disculpas. No por las palabras duras que dijo, aunque las lamentaba, sino por no haber confiado en ella, por haber sido ciego al punto de no ver lo que ella cargaba sola. Lucía lo escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, respiró hondo y reveló algo que había guardado desde el mes anterior. Estaba embarazada. No dio rodeos, ni intentó suavizarlo. Dijo que era de él, que solo había sido aquella única noche, y que no esperaba nada. Ricardo llevó la mano al rostro, entre aturdido y conmovido. No dijo nada de inmediato. Solo miró al suelo, luego a ella y preguntó: «¿Quieres que lo intentemos otra vez? Pero bien, como compañeros». Lucía tardó unos segundos en responder. No porque dudara de lo que sentía, sino porque ese momento parecía demasiado improbable para ser real. Finalmente, asintió con la cabeza, sin grandes gestos. Dijo simplemente que solo tendría sentido si todo fuera diferente esta vez, sin jerarquías, sin contratos velados, sin miedo al juicio de los demás. Ricardo aceptó en el acto. Propuso volver a Medellín, pero con un nuevo propósito: transformar el hotel en algo más que un negocio. Contó sobre una idea que venía madurando desde el viaje: abrir un espacio social dentro del hotel, dedicado a niños y familias en situación de vulnerabilidad. Quería que Lucía liderara el proyecto, con total libertad. Ella sonrió por primera vez desde que él llegó. No era una propuesta para volver al pasado. Era una invitación a construir algo nuevo, con raíces más profundas. Sofía los reencontró en el aeropuerto de Medellín, 2 días después. Estaba con la abuela materna, que la llevó al vestíbulo tras una breve llamada de Ricardo. Cuando vio a Lucía al lado de su padre, la niña dejó caer la mochila en el suelo y corrió a toda velocidad. El abrazo entre ellas duró más que cualquier palabra. Sofía no preguntó nada. Solo apretaba a Lucía con fuerza, como si temiera que desapareciera de nuevo. Ricardo observaba de cerca, visiblemente conmovido, pero conteniéndose. Esa noche, los tres durmieron juntos por primera vez desde la partida de Lucía. No como niñera, padre e hija, sino como algo nuevo que aún no tenía nombre, pero ya era familia. El silencio que por tanto tiempo reinó en ese apartamento ahora daba lugar a conversaciones suaves, risas espontáneas y una sensación de reinicio. No era felicidad plena, pero era algo real, posible. Y eso ya era mucho. Con el paso de las semanas, la presencia de Lucía en el apartamento y en el hotel se volvió parte de la rutina, pero sin repetir los moldes del pasado. Ya no era una empleada, ni alguien que necesitaba probar su valor. Era una compañera en el proyecto, en la casa y en la vida. Ricardo, por su parte, también era distinto. Más presente, más abierto, menos prisionero de la rigidez con la que solía controlar todo. Con Lucía a su lado, incluso su relación con Sofía ganó otra dimensión. Dejaron de ser solo padre e hija lidiando con un duelo, y pasaron a ser dos que podían permitirse comenzar de nuevo. Las mañanas se compartían en la cocina, entre panqueques torcidos y dibujos improvisados con marcador. A veces, Sofía se sentaba en el regazo de Lucía y dibujaba una barriguita redonda, riendo. ¿Es mi hermanito? Lucía sonreía, sin corregir, porque en el fondo lo era. Emilio, al enterarse del regreso de Lucía y del nuevo proyecto en el hotel, no ocultó su contrariedad. Llamó a Ricardo a una reunión, intentando apelar a la lógica de los negocios, a la imagen de la marca, al riesgo de mezclar la vida personal con la institucional. Pero Ricardo no se inmutó. Dijo que la imagen que más valoraba, en ese momento, era la que veía cada noche al llegar a casa. Sofía feliz, Lucía tranquila, el hogar finalmente vivo. Emilio entendió el mensaje, y aunque conservó su cargo, su influencia sobre Ricardo perdió fuerza. En los pasillos del hotel, los rumores dieron paso a la curiosidad.
Los empleados comenzaron a ver los cambios prácticos del nuevo proyecto social, y poco a poco, lo que parecía una desviación se convirtió en ejemplo. Lucía pasaba parte del día con niños necesitados en actividades educativas, y parte al lado de Ricardo en reuniones estratégicas. Sin máscaras, sin disfraces, sin esconderse. El proyecto tomó forma más rápido de lo que esperaban. En 2 meses, un ala desactivada del hotel fue reformada y transformada en un centro de apoyo para familias en situación de vulnerabilidad. Talleres de lectura, arte, refuerzo escolar y atención psicológica comenzaron a funcionar allí, con Lucía coordinando un pequeño equipo comprometido. Ricardo, antes reservado y distante en esas iniciativas, empezó a participar activamente, no como un empresario haciendo filantropía, sino como alguien transformado por la experiencia. Sofía también circulaba por los pasillos del centro, creando vínculos con los demás niños, compartiendo juguetes, historias y risas. Lo que antes era un espacio marcado por el silencio y la ausencia, ahora latía con vida, voces, colores y movimiento. Había días en que Lucía se detenía en medio de todo y solo observaba, como si aún necesitara confirmar que era real. A pesar de que todo marchaba bien, Lucía sabía que algunas heridas aún no estaban completamente cerradas. Veces, se despertaba en la madrugada y encontraba a Ricardo sentado en el balcón, en silencio, con la mirada perdida en la ciudad. Él decía que todo estaba bien, pero ella reconocía ese tipo de silencio, el de alguien que aún carga culpa, no por ella, sino por Carmen, por haber vuelto a ser feliz, por haber dejado atrás una historia que parecía haberse congelado en el tiempo. Lucía nunca intentó competir con ese pasado, solo se mantenía presente, con respeto y firmeza. En una de esas madrugadas, se acercó, le tomó la mano y dijo: «No necesitas elegir entre recordar y vivir». Ricardo no respondió. Solo apretó su mano con fuerza y por primera vez lloró, no de dolor, sino de alivio, porque al fin sentía que podía seguir adelante sin traicionarse. El nacimiento de Martín, meses después, selló definitivamente lo que antes era solo un intento de reconstrucción. Ricardo entró a la sala de parto con las manos temblorosas, sosteniendo con fuerza la pulsera de cuentas que Sofía le había dado, para dar suerte al bebé. Lucía, entre contracciones y respiración guiada, mantuvo el control hasta el último segundo, como siempre había hecho en la vida. Cuando el llanto del bebé llenó la sala, sus ojos se cerraron brevemente, como si liberaran años de resistencia. Ricardo lo sostuvo por primera vez con una mezcla de asombro y reverencia, y fue en ese instante que entendió lo que significaba empezar de nuevo por completo. Más tarde, cuando Sofía conoció a su hermanito, se sentó junto a Lucía, pasó la mano por el vientre a un abultado y dijo: «¿Ahora sí somos del mismo equipo?». Lucía rió, emocionada, y respondió con un beso en la cabeza de la niña: «Siempre lo fuimos». La vida no se volvió más fácil después de eso, solo más llena. Había noches sin dormir, preocupaciones financieras y momentos en que los 3 adultos de esa casa tenían que parar todo para lidiar con las emociones de una niña en adaptación o los miedos de una madre reciente con un historial de abandono. Pero también había algo que antes no existía: resiliencia compartida. Las reuniones del proyecto social se volvieron más frecuentes, y Ricardo renunció a algunas funciones en el hotel para dedicarse al programa junto a Lucía. Sofía, ahora en preescolar, llevaba a sus compañeros a conocer el espacio comunitario y decía con orgullo: «Esto lo hizo mi familia». A veces, al final del día, cenaban en el mismo comedor del centro social, rodeados de otras familias, de otras historias, como si ese pequeño núcleo que crearon ahora perteneciera a algo más grande. Y de alguna forma, realmente pertenecía. Con el tiempo, lo que más sorprendió a Ricardo no fue el impacto del proyecto en el hotel o en las finanzas, sino en las personas. Empleados que antes apenas se miraban en los pasillos comenzaron a participar en las actividades sociales como voluntarios. Clientes fieles preguntaban si podían donar juguetes o participar en los talleres. Una pareja de huéspedes canadienses incluso propuso financiar la expansión del programa a otras ciudades. Pero lo que más conmovía a Ricardo era ver a Sofía crecer allí dentro, con empatía, curiosidad y libertad. Un día, ella se sentó al lado de una niña tímida, recién llegada, y compartió con ella la pulsera de cuentas, la misma que llevaba desde la salida de Lucía. «Es para que sepas que aquí hay gente buena», dijo, en voz baja. Ricardo lo escuchó sin ser visto. Se quedó parado en la puerta, conteniendo el llanto,
porque en ese gesto simple, entendió que Sofía estaba entera otra vez. Lucía también cambió, aunque nunca lo dijera en voz alta. Comenzó a caminar más erguida, a hablar con más seguridad en las reuniones, a expresar opiniones con claridad, sin miedo a equivocarse. Ya no cargaba la sensación de estar ocupando un lugar que no era suyo. Ahora era parte de lo que se estaba construyendo, una parte esencial. En casa aprendió a aceptar ayuda. Compartía tareas con Ricardo sin culpa, y le permitía cuidarla en los días difíciles. Había noches en que ambos se sentaban en el balcón, con Martín dormido en brazos de uno u otro, y simplemente observaban la ciudad en silencio. No necesitaban hablar mucho. Lo que habían vivido hablaba por sí solo. Esa era su vida ahora, llena de cicatrices, pero firme, imperfecta, pero sincera. Y aunque no pudieran explicar exactamente cómo llegaron allí, sabían que no lo cambiarían por nada. Una tarde cualquiera, sin fecha especial, Ricardo invitó a Lucía y Sofía a caminar hasta la azotea del hotel. Era un espacio raramente usado, pero esa tarde él había mandado preparar algo simple: 3 sillas, una pequeña mesa con frutas y una vista privilegiada de la ciudad. Al llegar, Sofía corrió hasta el borde, señalando las luces que comenzaban a encenderse. Martín dormía en el cochecito al lado, tranquilo. Ricardo miró a Lucía y, sin formalidad, dijo: «Aquí es donde quiero que sigamos creciendo, con los pies en la tierra, pero mirando hacia adelante». No fue una declaración romántica ni una propuesta. Solo una constatación sincera de alguien que había recorrido un camino demasiado largo como para fingir que eso era común. Lucía no respondió de inmediato. Le tomó la mano y asintió, como quien ya lo sabía desde hace mucho tiempo. Más tarde, esa misma noche, cuando ya estaban de regreso en casa y Sofía dormía, Ricardo encontró en un viejo armario una pequeña caja de cartón. Dentro había fotos antiguas, notas de Carmen, dibujos de Sofía cuando era bebé y, para su sorpresa, la carta que Lucía había dejado en el hotel el día de su despedida. No recordaba haberla guardado allí. Tal vez alguien del equipo lo hizo. Al releerla, notó palabras que no había comprendido en su momento. «Me alejo porque te respeto, y respeto el amor que ustedes tuvieron». Eso lo atravesó de una forma nueva. Le mostró la carta a Lucía, que se emocionó en silencio. Fue la primera vez que hablaron abiertamente sobre Carmen, sin dolor, sin comparaciones, solo con respeto. Y en ese instante, entendieron que el amor que vivían ahora no borraba el pasado, solo lo integraba a algo más grande. Algunas semanas después, el hotel fue sede de una conferencia internacional sobre turismo con responsabilidad social. Era un evento grande, con cobertura de prensa y presencia de autoridades. Lucía fue invitada a abrir una de las mesas redondas y dudó. Pensaba que no tenía el perfil, que era demasiada responsabilidad. Pero Ricardo insistió, y hasta Sofía, con su lógica infantil, le dijo: «Tú eres la jefa de Mina Mesentastine. Las cosas buenas, tienes que hablar». El día del evento, Lucía subió al escenario con las manos frías, pero la voz firme. Habló sobre dignidad, sobre escuchar, sobre dar oportunidad real a quien nunca la tuvo. No usó frases bonitas ni cifras impactantes. Habló de la vida, de lo que había visto y vivido. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Y entonces llegaron los aplausos. Ricardo la observaba desde el público, con Martín en brazos, con un orgullo que no cabía en palabras. En ese momento, tuvo certeza. Nada de eso era temporal. De regreso a casa, Lucía no quiso comentar sobre los elogios ni las invitaciones para dar conferencias en otras ciudades. Solo se quitó los zapatos en la entrada y fue al cuarto de Sofía, que dormía con la camiseta al revés. Ajustó el cuello de la niña con delicadeza, como lo hacía desde el primer día. Ricardo apareció en la puerta con Martín todavía en brazos, y se quedó simplemente observando la escena. «Fue un buen día, ¿verdad?», dijo en voz baja. Lucía sonrió y respondió: «Sí, pero mañana hay escuela, y nadie lavó el uniforme todavía». Ambos rieron en silencio, porque sabían que ahí estaba el secreto. La belleza de una vida real, con sus urgencias pequeñas, sus afectos cotidianos, y un amor que no necesitaba reflectores para ser completo. Era el tipo de día que nadie fotografía, pero que lo cambia todo. Una mañana de domingo, mientras ordenaban juguetes esparcidos por la sala, Ricardo encontró la pulsera de cuentas que Sofía tanto guardaba. Estaba algo desgastada, con el elástico flojo, pero aún entera. Se la mostró a Lucía, que la sostuvo unos segundos y luego se la devolvió a la niña. «¿Quieres hacer otra parecida para regalarle a alguien del proyecto?», sugirió.
Sofía negó con la cabeza. Quiero guardarla para cuando sea grande, para acordarme de todo esto. La frase quedó flotando en el aire, simple y definitiva. Lucía la abrazó sin decir nada. Ricardo solo sonrió, sintiendo que ese pequeño objeto era más que un adorno infantil. Era una línea invisible que conectaba todo lo que habían construido. El dolor, el cuidado, los nuevos comienzos. Ese mismo día, durante el almuerzo, recibieron la visita de una de las niñas del proyecto, acompañada por su abuela. Era una niña tímida, que hacía pocos meses apenas hablaba, y que ahora comenzaba a dibujar historias y contar chistes malos. Trajeron un pastel simple, con cobertura torcida, y una nota escrita a mano. Gracias por ser casa cuando no teníamos. Lucía lo leyó en voz alta, y no pudo contener las lágrimas. Ricardo no logró ocultar el impacto. No se trataba de caridad, ni de éxito profesional. Se trataba de presencia, de constancia, de formar parte. Esa frase resumía todo lo que habían intentado construir sin saber muy bien cómo. Cuando la visita se fue, Ricardo comentó en voz baja: creo que esto es lo que a Carmen le habría gustado ver. Que nos volviéramos hogar para más personas. Lucía simplemente le tocó el brazo con cariño. No hacía falta decir más. En el Money Saint cumpleaños número 5 de Sofía, decidieron hacer una fiesta en el propio centro social del hotel. No hubo decoración lujosa ni banquete sofisticado. Los niños ayudaron a montar los adornos con cartulina y cintas de colores, y cada uno llevó un plato sencillo hecho en casa. Lucía preparó brigadeiros con la ayuda de 2 madres voluntarias, mientras Ricardo colgaba globos con un cuidado casi infantil. Sofía pasó el día radiante, corriendo de un lado a otro con Martín en brazos de los adolescentes, más grandes. Cuando llegó el momento del pastel, se subió a una silla y pidió la palabra. Dijo que ese era el mejor día de su vida, porque tenía a todos juntos, de verdad. Hubo aplausos, risas, y también lágrimas discretas entre los adultos que sabían lo que esa frase significaba. Ricardo y Lucía se miraron unos segundos y entendieron que ya no faltaba nada. La rutina siguió, con sus altos y bajos. Lucía tuvo días en que se preguntaba si lo estaba haciendo todo bien, especialmente cuando Martín se despertaba a cada hora o cuando surgía una nueva burocracia en el proyecto. Ricardo, por su parte, enfrentaba la resistencia de algunos inversionistas que preferían un hotel tradicional, sin involucramiento social, pero ninguna de esas dificultades los hacía dudar del camino elegido. La fuerza venía de los pequeños resultados: un niño alfabetizado, una familia reintegrada, una sonrisa espontánea al final del día. A veces, era solo ver a Sofía jugando con Martín y explicando que aquí nos cuidamos diferente, y todo volvía a tener sentido. Era agotador, sí, pero era vida. Y después de todo lo que habían pasado, eso era exactamente lo que querían. Una vida que, a pesar de los tropiezos, no dejara a nadie atrás. Al final de una jornada particularmente agitada, Ricardo y Lucía estaban exhaustos. Habían lidiado con un caso difícil en el proyecto, una familia que necesitó ser reubicada de urgencia, además de una serie de reuniones con el comité administrativo del hotel. Ya pasaban de las 10 de la noche cuando llegaron a casa. Encontraron a Sofía dormida en el sofá, con el uniforme manchado de témpera, y a Martín quejándose en la cuna. Mientras Lucía cambiaba al bebé, Ricardo cargó a su hija hasta la habitación y la cubrió con cuidado. Al volver, encontró a Lucía sentada al borde de la cama, con las manos en la cara. Sin decir nada, él se sentó a su lado, le rodeó los hombros con el brazo y simplemente se quedó allí. No había nada específico que resolver en ese instante, solo la necesidad de apoyarse, ese tipo de cansancio que viene con la certeza de estar haciendo lo correcto. Al día siguiente, el cansancio aún estaba presente, pero vino acompañado de un regalo inesperado. Un grupo de jóvenes que habían sido beneficiados por el proyecto años atrás regresó al hotel con una propuesta. Querían crear una cooperativa de formación técnica para adolescentes, usando parte de la estructura del centro social. Trajeron bocetos, planes de clase, una lista de apoyadores. Lucía se sorprendió con la madurez de ellos, pero más aún con la claridad de propósito. Ricardo escuchó todo con atención, y al final dijo: ustedes no necesitan nuestro permiso, solo el espacio. Y es de ustedes. El brillo en los ojos de los jóvenes fue la respuesta más clara de que algo allí se había multiplicado. Ya no era solo un proyecto de acogida, era una semilla que comenzaba a dar frutos por sí misma. Y para Ricardo y Lucía, ver eso suceder era como encontrar sentido en todo lo que vivieron.
Con el paso de los meses, Ricardo comenzó a documentar en cuadernos personales los detalles del proyecto social y los aprendizajes que venían con él, no con el objetivo de publicar o promover nada, sino como forma de organizar sus pensamientos, de nombrar lo que estaba sintiendo. Escribía sobre los días difíciles, sobre las conversaciones con Lucía, sobre los miedos que sentía al asumir un papel que antes ni imaginaba que existía para él. En uno de esos textos, escribió: «Tardé en entender que el amor no es control, ni protección exagerada. Es presencia, y el coraje de seguir incluso cuando no se sabe cómo». Guardó el cuaderno en el cajón del escritorio, sin pretensiones, pero era evidente, para quien lo conocía de cerca, que ya no era el mismo hombre de antes. El dolor de la pérdida aún existía, pero ahora compartía espacio con una construcción viva, cotidiana, imperfecta y real. Lucía, por su parte, comenzó a visitar con frecuencia el hospital donde trataron a Ina Michinsos, su madre, no por necesidad médica, sino por voluntad. Ofrecía charlas sobre acogida emocional, organizaba círculos de conversación entre madres cuidadoras, llevaba a los niños del proyecto a actividades con los pacientes en rehabilitación. Cuando la dirección del hospital quiso homenajearla, ella rechazó cualquier placa o ceremonia. Dijo que el mayor reconocimiento era poder volver allí sin el peso de la desesperación. En una de esas visitas, se reencontró con una enfermera que había cuidado de su madre durante la internación más crítica. La mujer sonrió, le tomó la mano y dijo: «Tú venciste de una forma hermosa». Lucía no respondió. Solo sonrió de vuelta, con los ojos llenos, porque ahora lo entendía. Vencer no siempre es escalar. A veces, es simplemente no caer cuando todo empuja. Y seguir, como sea, ya era más que suficiente. Una mañana cualquiera, mientras Medellín amanecía nublada, Ricardo llevó a Sofía al antiguo cementerio donde estaba enterrada Carmen. No era una fecha especial, ni un ritual planeado. Simplemente sintió que era el momento. La niña llevaba en las manos un dibujo hecho en casa. Ella, Lucía, Martín, Ricardo y Carmen, todos juntos, tomados de la mano. Al llegar, colocó el papel doblado entre las flores y dijo, con la simplicidad que solo tienen los niños: «Ahora ella sabe que está todo bien». Ricardo se quedó en silencio, con los ojos húmedos. Durante mucho tiempo, había evitado ese lugar, como si volver allí fuera traicionar la nueva vida. Pero ahora, entendía que no había contradicción. Carmen seguía presente de otro modo, en la forma en que él cuidaba de su hija, en el respeto que cultivaba con Lucía, en el nuevo sentido que había dado a su propia historia. Más tarde, de regreso al hotel, Ricardo entró a una reunión que ya había comenzado. Lucía lo miró y notó, en el instante en que se sentó, que algo había cambiado. No era tristeza. Era una paz que él aún no había mostrado. Participó de la reunión como siempre, atento, prudente, pero con un brillo sereno en el rostro. Luego, mientras bajaban juntos por el ascensor, él le tomó la mano y dijo simplemente: «Gracias por haberte quedado cuando todo empujaba para que te fueras». Lucía le apretó los dedos con firmeza. Ambos sabían que el camino había estado lleno de desvíos, rupturas y dolor, pero también sabían que ese tipo de amor no es el que comienza con promesas, sino el que se construye con elecciones repetidas. Elegir quedarse, elegir cuidar, elegir comenzar de nuevo, incluso después de lo imperdonable. Y en ese instante, ninguno de los dos necesitó decir nada más. Con el tiempo, el centro social comenzó a recibir visitas de gestores públicos interesados en el modelo adoptado por Ricardo y Lucía. Algunos querían replicarlo, otros solo entender cómo algo tan humano había surgido de una estructura empresarial. Lucía respondía con calma. No se trataba de métodos, sino de escucha y continuidad. Ricardo, cuando hablaba, evitaba los discursos técnicos. Prefería contar historias, como la de la niña que aprendió a leer a los 7, o la del padre que consiguió trabajo tras un curso ofrecido allí dentro. Ninguno de esos logros aparecía en los informes financieros, pero eran ellos los que sostenían todo. Los empleados del hotel comenzaron a involucrarse de forma más natural, y hasta los más escépticos terminaron participando, primero por curiosidad, luego por afecto. Aquellas paredes, antes tan neutras, ahora llevaban recuerdos, nombres, trazos de pertenencia. Cierta noche, durante una tormenta intensa, se fue la luz por unos minutos en el edificio. Lucía y Ricardo estaban en la sala, con los niños ya dormidos, cuando todo quedó a oscuras. Él encendió una linterna pequeña y, riendo, comentó que eso le recordaba la primera noche de los dos en el balcón, cuando aún eran casi desconocidos.
Lucía también rió, pero luego guardó silencio. Ricardo lo notó y preguntó qué pasaba. Ella respondió: a veces me pregunto si todo esto va a durar, si vamos a poder sostenerlo. Él le tomó la mano y dijo: no necesitamos garantizar el mañana, solo seguir eligiendo estar aquí, cada día. Esa frase no eliminó las incertidumbres, pero lo hizo todo más ligero, porque ambos sabían que lo que estaban construyendo no era a prueba de fallos, era solo real. Y eso, para ellos, ya era suficientemente raro como para merecer todo el esfuerzo. Un sábado por la mañana, durante uno de los talleres de lectura del proyecto, Lucía observaba a un grupo de niños intentando crear una historia colectiva con tarjetas ilustradas. Una de las niñas, tímida y con dificultad para leer, sugirió que el personaje principal fuera una mujer que ayuda a los demás aunque esté triste. Otro niño preguntó: ¿pero por qué está triste? Y la respuesta llegó directa: porque perdió a gente que quería. Lucía sintió un nudo en la garganta. Era solo una actividad lúdica, pero ahí estaban reflejadas tantas trayectorias, incluida la suya. Al final del taller, guardó las tarjetas y se quedó algunos minutos sentada sola en el patio. Pensó en todo lo que había vivido desde el día en que contestó temblando la llamada del hospital, y sintió un tipo de orgullo silencioso, no por lo que conquistó, sino por no haber dejado que el dolor definiera el resto de su historia. Más tarde ese día, Ricardo la encontró en el mismo patio, ya vacío. Se sentó a su lado y estuvieron un rato en silencio. Luego, él dijo que había estado pensando en escribir un libro, no sobre gestión ni sobre el hotel, sino sobre vínculos. Lucía se rió y preguntó: ¿y quién va a querer leer eso? Él respondió: quien esté intentando encontrar un camino cuando todo parece roto. Ella sonrió, sin ironía. Entendió que no era vanidad, era necesidad. Ricardo necesitaba nombrar lo que habían vivido, no para mostrarlo al mundo, sino para sí mismo, para no olvidarlo, porque, como él mismo dijo, cuando uno sobrevive a algo profundo, necesita dejar huellas. Y tal vez ese libro, si algún día se escribía, fuera eso, una huella dejada por quien cayó, se rompió, y aún así eligió seguir caminando acompañado. En la mañana del primer cumpleaños de Martín, Lucía se despertó antes que todos. Preparó un café sencillo, colocó una vela pequeña en un pan de queso improvisado y se quedó observando al bebé dormir. Recordó el día en que supo que estaba embarazada, sola, y el torbellino de miedo que sintió. Ahora, allí, con la casa en silencio y llena de señales de vida, sentía otra cosa: plenitud. Cuando Ricardo y Sofía se despertaron, cantaron el feliz cumpleaños en voz baja, aún en pijamas en la sala. No hubo gran fiesta ni fotos posadas, solo presencia. Y cuando Ricardo abrazó a Lucía por detrás y le dijo: gracias por no haberte rendido con nosotros, ella cerró los ojos y apoyó la cabeza en su pecho, porque eso era lo que realmente importaba. La familia que habían formado no seguía ningún modelo tradicional, pero estaba hecha de elecciones reales. Y eso bastaba. Más tarde, ese mismo día, fueron al centro social, donde los voluntarios habían preparado una celebración sencilla para Martín. Globos colgados con cinta adhesiva, una mesa de papel de colores y un cartel hecho por uno de los niños. Hoy es el día del bebé más amado del mundo. Lucía lo leyó en voz alta y no contuvo la risa emocionada. Sofía organizó una gincana improvisada con sus amigos, corriendo de un lado a otro con la camiseta sudada y los pies descalzos. Ricardo ayudaba a servir jugo, conversando con los padres de otros niños, mientras Martín dormía en brazos de una adolescente que lo balanceaba con cuidado. Todo era simple, casi improvisado, pero era real. Y en esa simplicidad había un sentimiento que ninguna gala del hotel jamás transmitió: pertenencia. Al fin y al cabo, ahora eran parte de algo más grande que el pasado, más fuerte que el miedo, algo que ellos, con orgullo, llamaban hogar. En una tarde cualquiera, mientras recogían juguetes esparcidos en el patio del centro, Lucía comentó que había recibido una invitación para coordinar un proyecto similar en otra ciudad. Era una propuesta tentadora, con más recursos, visibilidad y estabilidad. Ricardo la escuchó en silencio, sin ocultar su sorpresa, pero antes de que él dijera algo, Lucía completó: la rechacé. Él frunció el ceño y ella explicó: no porque tenga miedo de irme, sino porque aquí todavía late. Aún no ha terminado. Ricardo sonrió, aliviado, pero no dijo nada. Sabía que Lucía no tomaba decisiones impulsivas, y que ese quedarse venía cargado de significado. Era la elección de permanecer donde aún había vínculos que fortalecer,
heridas que cuidar y alegrías que sostener. Más que un rechazo, era una afirmación. Ella no necesitaba otro lugar para sentirse completa. De camino a casa, con los niños dormidos en el asiento trasero, Ricardo comentó que tal vez un día podrían replicar el proyecto en otras ciudades. No para crecer, sino para expandir. Lucía miró por la ventana y respondió: expandir el cuidado, pero sin perder el suelo. Eso era lo que los unía, al final. Un deseo común de hacer las cosas de otro modo, de no olvidar lo que los había herido, pero también de no permitir que el dolor definiera los pasos siguientes. Al llegar a casa, acostaron a los niños y se quedaron los dos en la cocina, compartiendo un té tibio y el silencio de quien sabe que está en el lugar correcto. No era un final feliz, en el sentido clásico. Era solo la continuación de algo construido con paciencia, tropiezos y decisiones verdaderas. Y tal vez, precisamente por eso, más verdadero que cualquier final perfecto. Unos días después, Ricardo recibió una llamada de un periodista que estaba escribiendo un artículo sobre proyectos sociales liderados por empresarios. Quería saber si podía hacer una entrevista, conocer el centro, hablar con Lucía. Ricardo agradeció el interés, pero lo rechazó con cortesía. Dijo que ese proyecto no era para publicidad, que no había estrategia de marketing detrás. Se trataba de vidas, y las vidas no caben en titulares. Cuando se lo contó a Lucía, ella sonrió aliviada. También sentía el riesgo de que todo eso se convirtiera en vitrina, y no en raíz. Decidieron juntos que, si algún día era necesario hablar públicamente, sería por las historias, no por los números. Y por ahora, preferían que lo que crecía allí siguiera protegido del brillo fácil. Querían tiempo. Tiempo para consolidar, para sostener, porque sabían que lo hecho con prisa se derrumba con el primer viento. Fue en una tarde cualquiera, de esas que pasan desapercibidas, que Lucía notó la transformación más profunda. Estaba sentada junto a Sofía, ayudándola con una tarea escolar, cuando la niña señaló una frase y dijo: esta palabra aquí, resiliencia, es como lo que somos, ¿no? Lucía se quedó un segundo paralizada. Luego sonrió y respondió: sí, exactamente eso. No era una palabra que se usara con niños, pero Sofía la había escuchado en algún círculo del centro social y la había guardado. No por su definición, sino por lo que veía en casa, todos los días, la forma en que enfrentaban los desafíos, cómo se cuidaban, cómo seguían adelante incluso en los días malos. Eso no se enseñaba con discursos, se vivía. Y en ese instante, al ver a la niña tan segura en su sensibilidad, Lucía sintió que algo realmente había cambiado, no solo alrededor, sino dentro de ella. Esa misma noche, después de acostar a Martín, Lucía y Ricardo se sentaron en el balcón, como tantas otras veces. Hacía algo de frío, y ella trajo una manta ligera para los dos. Se quedaron allí, observando los edificios a lo lejos y el cielo medio cubierto. Ricardo comentó que a veces aún sentía miedo. No de perderlo todo otra vez, sino de no poder sostener lo que habían construido. Lucía respondió con naturalidad: lo sostenemos con presencia, no con garantías. Él asintió, mirándola con gratitud. No era una conversación grandiosa, pero era una de esas pequeñas charlas silenciosas que definían su relación. Honestidad sin drama, cuidado sin exigencia. Así era como sobrevivían a las presiones, a las miradas, a las críticas. No intentando demostrar nada, sino simplemente estando, el uno para el otro, cada día. Martín lloró brevemente en el cuarto, y Ricardo se levantó a calmarlo. Volvió minutos después con el niño en brazos, ya más tranquilo, envuelto en una manta. Lucía lo recibió con los brazos abiertos, y los tres se quedaron allí, en la penumbra del balcón, sin necesidad de hablar. Era una escena común, sin ninguna solemnidad. Pero si alguien los viera desde fuera, quizá notaría el detalle esencial. Allí había una familia entera, no por ausencia de fallos, sino por la elección diaria de cuidar. Del otro, de sí mismos, y de lo que estaban construyendo juntos. Carmen aún vivía en algunos recuerdos, en los silencios de Ricardo, en los dibujos de Sofía, pero ahora había espacio para todo: memoria, dolor, nuevo amor, rutina compartida, y eso no cabía en etiquetas, solo en el tiempo, solo en la convivencia, solo en ese tipo de amor que no necesita decirse todo el tiempo, porque ya está en todo. Unas semanas después, durante una confraternización en el centro social, una de las madres atendidas por el proyecto se acercó a Lucía con un paquete simple en las manos. Era una colcha de retazos hecha a mano, con pedazos de telas donadas,
bordada con palabras en letras pequeñas. Abrazo, esperanza, techo, voz, café, regazo. La mujer dijo con una sonrisa tímida que eso era un pedazo de su historia. Para que recuerden que hay lugares que no son hogar solo por las paredes, sino por la forma en que uno es recibido. Lucía agradeció sin poder contener las lágrimas, no por el regalo en sí, sino por lo que significaba. Un reconocimiento silencioso, íntimo, de lo que siempre había querido construir, no solo un refugio, sino un espacio donde las personas pudieran sentirse vistas, escuchadas, reconocidas. Ricardo lo observó desde lejos, con Martín en brazos, y simplemente sonrió. Sabía que ese era el legado que estaba creciendo delante de ellos, aunque no tuviera nombre oficial. Esa noche, tendieron la colcha en el sofá de la sala, y Sofía pronto se acurrucó allí, diciendo que quería dormir, en medio de las palabras bonitas. Ricardo y Lucía se sentaron a los pies de la niña, y se quedaron observando cómo se acomodaba. Martín ya dormía en el cuarto. La casa estaba en silencio, pero no vacía. Era un silencio bueno, de esos que llenan. Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Ricardo y susurró: «A veces me pregunto cómo pasó todo esto». Él respondió sin dudar: «Pasó porque no huimos». Y era verdad. No huyeron del dolor, ni de las responsabilidades, ni de las dudas. Eligieron quedarse, incluso cuando parecía más fácil irse. Y por eso, ahora, allí, rodeados de pequeños gestos y grandes afectos, sabían que lo que tenían no era frágil. Era fuerte porque había sido construido con todo aquello que es difícil, y por eso mismo, tan verdadero. Un día, ya cerca del fin de Dionemen Parepe, año, Ricardo encontró una foto antigua en el fondo de un cajón de la oficina. Era de cuando todavía usaba alianza, con Carmen a su lado y Sofía en brazos, a un bebé. La miró por unos segundos, con una mezcla de ternura y melancolía. Sintió nostalgia, claro, pero también notó que ahora esa imagen ya no dolía, solo formaba parte. Guardó la foto en un portarretratos discreto, que colocó en la estantería del pasillo, junto a un dibujo reciente de Sofía y un adorno de nacimiento hecho para Martín. Era su manera de decir, sin palabras, que todo eso podía coexistir. Lucía pasó por allí más tarde, vio el portarretratos y no dijo nada. Solo le pasó la mano por el hombro con cariño. Entre ellos ya no había espacio para la inseguridad. Lo que había era respeto, por todo lo que fue, y por todo lo que ahora era. En la víspera de Navidad, el centro social organizó una cena comunitaria. Cada familia trajo algo para compartir, y el salón, decorado con sencillez, se llenó de música, aromas y voces mezcladas. Ricardo y Lucía coordinaban el montaje de las mesas, mientras Sofía repartía dibujos navideños hechos por los niños. Martín, en brazos de un voluntario, intentaba alcanzar un adorno colgado. Era un escenario que años atrás habría parecido improbable. Pero allí estaban, completos, con todas las cicatrices visibles, y aún así, sonriendo. Cuando uno de los chicos tomó el micrófono para agradecer y dijo que ese lugar enseña que nadie es invisible si alguien te ve con el corazón, Lucía se emocionó. Y Ricardo, apretando su mano debajo de la mesa, lo entendió del todo. Lo que habían construido juntos jamás cabría en fórmulas ni en títulos. Era un hogar en movimiento, un proyecto de amor sin marco. A la mañana siguiente de Navidad, aún con restos de la fiesta en los pasillos del centro social, Ricardo caminó hasta la recepción y encontró un sobre dejado por una de las madres. Dentro había una carta pequeña, sin firma, escrita con letras apresuradas. «Ustedes salvaron mi vida, aunque no lo sepan, porque cuando ya no creía en nada, los encontré, y volví a respirar». La leyó despacio, sentado en la butaca sencilla del vestíbulo. La carta no hablaba de milagros, ni daba elogios exagerados. Solo agradecía con honestidad, con crudeza, como todo lo que él, Lucía y los niños habían vivido hasta allí. Guardó la nota en el bolsillo, y al encontrarse con Lucía más tarde, no se la mostró. Solo la abrazó más fuerte que de costumbre, como quien sabe que ciertas cosas no necesitan decirse para ser sentidas. Ella lo entendió. Siempre lo entendía. Pasaron los años y muchas cosas cambiaron. El proyecto creció, el hotel se adaptó, nuevas personas llegaron, otras se fueron. Pero ese día, el primero en que Lucía sostuvo a Sofía en brazos, aún siendo una extraña, seguía siendo recordado por todos ellos como el punto de inflexión. Nadie sabía explicar exactamente qué pasó allí, qué se movió, qué impidió que el vacío los consumiera.
Solo sabían que algo cambió para siempre. Sofía creció sabiendo que el amor puede venir de donde menos se espera, y que la familia no es quien queda, sino quien elige quedarse. Lucía se volvió referente, no por haber vencido todo, sino por haberse quedado. Y Ricardo, después de haber perdido tanto, aprendió que reconstruir no es olvidar, es integrar. Hasta hoy, nadie sabe explicar del todo cómo todo se alineó, pero todos coinciden en algo. Fue real y permaneció.